Es el tema de espejos. Les había comentado que íbamos a hacer dos actividades, pero pues vamos a hacer 3. Una es un pequeño experimento que yo creo que no hay ningún problema por hacerlo. Y vamos a ver en sí el tema de espejos esféricos. Déjame compartir pantalla. Ok. Bueno, en esta semana vamos a estudiar el tema de espejos. En sí, el tema es espejos esféricos, aunque pues a manera de introducción podríamos ver un poquito acerca de los espejos planos. Los espejos planos, pues todos los conocemos, todos tenemos en casa un espejo plano, ¿sí? En donde observamos, ¿sí?, que un espejo no es más que una superficie muy bien pulida con la intención de que la luz al incidir en el espejo se refleje formando una imagen. ¿Okay? Entonces los espejos fueron creados para eso, para generar una imagen en él utilizando la reflexión de la luz. Ahora, cuando un espejo tiene una curvatura, lo vamos a llamar espejo esférico. Se llama esférico porque pareciera ser que es parte de una esfera. Por ejemplo, si trazáramos una esfera, si yo trazara no la puedo arrastrar. Si yo tuviera una esfera y de esta esfera tomara una partecita de ella, esta esfera, esa partecita de esta esfera vendría a ser el espejo esférico. Bueno, no me queda del mismo tamaño, pero si yo tomara así como que una parte de esta esfera, si yo tomo esta partecita, entonces esto sería el espejo esférico. ¿Ok? Entonces por eso lo llamamos esférico, porque se define como el casquete o la parte de una esfera hueca. La característica de todo espejo, sea esférico o sea plano, es que ellos reflejan los rayos de luz que inciden en ellos, ¿sí? Esa es la principal característica de los espejos. Reflejan los rayos de luz que inciden en ellos, y aquí me faltaría para la formación de imágenes, ¿sí? Ese es el propósito de todo espejo, generar una imagen. Bueno, vamos a identificar cuatro elementos para un espejo esférico. Entonces, este viene a ser el espejo, una partecita de una esfera. Si nosotros tomamos una esfera de Navidad y la rompemos, un pedacito de esa esfera vendría a comportarse como un espejo esférico. ¿Okay? Bueno, el espejo esférico tiene un elemento llamado eje óptico, que es una recta exactamente al centro del espejo.
Esa recta se llama eje óptico o eje principal. El punto donde ese eje toca al espejo, en este caso el punto B, se llama vértice. El punto C, llamado centro de curvatura, el punto C llamado centro de curvatura, es el centro de la esfera. Si yo dibujara la esfera, perdón por el trazo, si yo tuviera la esfera completa, el punto C sería exactamente el centro. Por lo tanto, la distancia de C al espejo vendría a ser el radio de la esfera. Entonces, vamos a considerar que la distancia del espejo a C es el radio y por eso también se le llama radio de curvatura o centro de curvatura, viene a ser lo mismo. Si lo llamamos centro, pues porque es el punto central de la esfera, y radio porque es la distancia del centro al espejo y corresponde al radio de la esfera. Y por último, el punto F. El punto F es un punto llamado foco y el foco siempre es la distancia media al radio, ¿sí? De aquí a acá hay la mitad del radio. Entonces, esos 4 elementos son los que vamos a considerar para un espejo esférico. Bien, ahora existen 2 tipos de espejos. Los espejos esféricos pueden ser cóncavos o convexos dependiendo la parte que se usa como espejo. Si este es mi espejo, bueno, esta es la curva, ¿no? Esta es la parte de la esfera. Repito, si tú tomas un pedacito de esfera y se me olvidó encargárselos, pero para la próxima clase les voy a encargar que ahí ya pongan su árbol de Navidad y que se les rompa una y guardan un pedacito de esfera, ¿ok? Si usas ese pedacito de esfera como espejo por la parte interior, que esto sea tu espejo, entonces el espejo es cóncavo. La parte interna o la curva interna es el espejo cóncavo. Si usas como espejo la parte de afuera, la parte externa de la curva, entonces el espejo se llama convexo. ¿Ok? Los espejos convexos son muy comunes. Probablemente los han visto, por ejemplo, en las tiendas departamentales. Ponen espejos así muy grandes para pues la vigilancia, ¿ok? A veces ponen cámaras, pero en algunos recurren al uso de espejos convexos. La curva es hacia afuera. Bien, el espejo cóncavo, la curva es hacia adentro. Bueno, aquí es un dibujo de un foco, de un faro de automóvil, pero pues finalmente este faro tiene esa curva hacia adentro. La curva interna es cóncavo, curva de afuera o curva externa es convexo. Entonces vamos a hablar de 2 tipos de espejos dependiendo cuál parte uses como superficie de espejo. Ok, ahora los espejos convexos, los convexos recuerden que son la curva de afuera. La curva de afuera es el espejo, entonces este lado es el espejo. Aquí yo pondría el objeto para observarlo. Eso quiere decir que de este lado es la parte de atrás del espejo. Bueno, cuando un rayo de luz llega a un espejo convexo, el rayo de luz incide en él y esta es una característica importante porque me va a definir las imágenes que se forman en él. El rayo de luz viene al espejo, voy a considerar puros rayos de luz que vienen al espejo en forma paralela entre sí. Estos rayos que llegan al espejo, al chocar en él, pues se van a regresar. Aquí lo importante es la forma en cómo se regresan.
El rayo de luz al chocar, por la forma de la curva, este rayo viene, choca y se va a regresar hacia arriba. Por la curva lo va a enviar hacia arriba. Este rayo igual choca y se regresa hacia arriba. El rayo que llega justo en el centro, ese rayo choca y se regresa exactamente en la misma dirección en que venía. Viene, choca y se regresa igual. Ahora, de la mitad hacia abajo, los rayos de luz por la forma de la curva ahora van a ser regresados o reflejados hacia abajo. Entonces, esta es la forma en cómo los rayos de luz se reflejan en un espejo convexo. Debido a esa forma de reflexión, los espejos convexos también se llaman divergentes. Divergentes porque se considera que los rayos divergen o se separan entre sí al ser reflejados. Todos los rayos que ya van de regreso se van dispersando y pareciera que todos están saliendo de un mismo punto y ese mismo punto es el foco. Ok, este rayo lleva una dirección tal que pareciera que se salió de acá, que de aquí va a salir. Este rayo lleva una dirección tal que pareciera que está siendo enviado de aquí. Y así cada rayo lleva una dirección tal que pareciera ser que lo están enviando de acá, como si aquí hubiese una lamparita que está enviando rayos así. Ok, entonces todos proceden del mismo punto y ese punto es el foco. Pues esta imagen es prácticamente la misma que esta. Ok, entonces los espejos convexos es la curva de afuera y también se llaman divergentes. Ahora vamos con los espejos cóncavos. Los espejos cóncavos es la curva de adentro. La curva de adentro es la que uso como espejo. ¿Okay? Esta curva interna es la que voy a considerar como espejo. Y entonces esta curva de adentro es mi espejo. Los rayos de luz, por lo tanto, vienen hacia el espejo. Siempre voy a dibujar o a considerar que los rayos de luz vienen en dirección al espejo. Entonces, si los rayos de luz vienen hacia el espejo, igual voy a considerar puros rayos que vienen paralelos entre sí. Todos los rayos que vienen paralelos entre sí chocan al espejo y por la forma de la curva, estos rayos se van a regresar convergiendo en el mismo punto. Por eso también se llaman convergentes, ¿sí? Estos rayos llegan en forma paralela, vienen paralelos, pero cuando se regresan o se reflejan, pasan todos por el foco. Entonces, este rayo que viene aquí choca y se regresa así, pasando por el foco. Este rayo llega, choca y se regresa pasando por el foco. El rayo que viene al centro del espejo se regresa exactamente en la misma dirección como en el espejo convexo, porque en el centro pues no hay una curvatura que desvíe su dirección. Los rayos que vienen de la parte de abajo chocan y se regresan, choca y regresa hacia arriba, de tal forma que todos los rayos de regreso, todos los que ya van de regreso, cruzan en un mismo punto llamado foco. Ya les expliqué cuál es el punto del foco y por eso se llaman espejos convergentes. Ok, entonces no sé si tengamos alguna duda hasta acá. Dos tipos de espejos
esféricos, dos tipos de espejos esféricos cóncavos y convexos, también llamados convergentes o divergentes para los convexos. Ahora, las imágenes que podemos observar en los espejos, pues depende del tipo de espejo y depende de la posición a la cual se ubique el objeto. Bueno, vamos a considerar un espejo convexo. Recuerden que el espejo convexo es la curva externa. El espejo convexo tiene su curva hacia afuera. ¿Okay? Entonces, los que comento se ponen en centros comerciales. Por ejemplo, en la terminal del casino en Cuernavaca hay uno en la salida, el cual lo usa el conductor para visualizar la avenida. También estos espejos los han visto, lo más seguro, pegados al retrovisor de los trailers, de los autobuses. Ahí tenemos estos espejos pequeñitos pegados en el retrovisor del tráiler. El retrovisor es y aquí tiene un espejo convexo pequeñito. En este espejo pequeñito observa mucho más, tiene una imagen que abarca mucho mayor área que es espejo grande, que el cual es un espejo plano. Ok, entonces genera un mayor campo de visión porque por la curvatura que tiene el espejo produce imágenes de menor tamaño. Como genera imágenes de menor tamaño, entonces capta un mayor campo de visión, un mayor espacio, y por ello es su uso. Ahora, las imágenes se ven derechas. En los espejos cóncavos, ahorita lo voy a comentar, en algunas ocasiones las imágenes se ven de cabeza. No sé si alguna vez lo han usado en una esfera que se ven de cabeza. Bueno, en los espejos convexos las imágenes siempre se ven derechas y son virtuales. Hay dos tipos de imágenes, reales o virtuales. Todas las imágenes que están derechas se llaman virtuales y las que están de cabeza se llaman reales. ¿Okay? Y otra característica es que se forman atrás del espejo. Bueno, esta característica nosotros físicamente no la observamos. O sea, pareciera ser que está atrás del espejo, aunque de manera visual, pues nosotros no distinguimos si está atrás o al frente del espejo. Pero cuando nosotros resolvemos casos de la formación de imágenes en espejos, pues ahí sí lo visualizamos. Ok, entonces voy a usar un programa para mostrar esta formación de imágenes en espejos convexos. Ahorita voy a estar hablando del espejo convexo, así que voy a dejar de un momentito en lo que ingreso al software. Que ya lo han usado en matemáticas. ¿Sí lo han usado? Sí. ¿Sí? Ok, bueno, entonces aquí en GeoGebra ya están pues trazados o hechos varios ejemplos respecto al trazo de rayos en un espejo. Bueno, vamos a considerar este es nuestro espejo. ¿Ok? Lo quiero usar como un espejo convexo. Por lo tanto, si el espejo es convexo, el objeto que viene a ser esta flecha, el objeto se coloca enfrente de la curva externa. Aquí, chicos, es importante que pongamos atención. El objeto se coloca enfrente de la curva externa para considerar
al espejo convexo. Les comentaba que el espejo convexo genera imágenes pequeñas. Esta viene a ser la imagen que yo observaría en este espejo. Esta imagen es lo que yo voy a observar. En un espejo convexo, coloco el objeto frente a la curva externa y del otro lado, o sea, atrás del espejo, se va a observar una imagen. Repito, físicamente, pues nosotros vemos la imagen como en cualquier espejo. La imagen siempre se va a observar más pequeña. Siempre se va a observar en la misma posición del objeto, es decir, derecha. Si la flecha la pusiera de cabeza, pues la imagen se vería de cabeza. Siempre se ve en la misma posición que tiene el objeto. Se llama imagen virtual y se forma atrás del espejo. ¿Ok? Aunque el objeto se desplace acercándolo o alejándolo del espejo, si observan la imagen siempre está más pequeña. Aumenta ligeramente de tamaño cuando el objeto está muy cerca del espejo, pero sigue siendo más pequeña que él. Si el objeto lo pongo de cabeza, la imagen también se observa de cabeza. Si el objeto lo alejo del espejo, lo pongo cada vez más lejos, la imagen se hace más pequeña, pero siempre se forma entre el vértice, o es decir, el espejo y el foco. Este punto es el foco. Este punto en -3 es el foco. Ok, entonces no importa cómo yo mueva el objeto, la imagen siempre está colocada entre el espejo y el foco. Siempre es más pequeña, siempre está derecha, es decir, en la misma posición que el objeto, siempre tiene la misma posición y siempre se observa detrás del espejo. Ok, bueno, esto es referente al espejo convexo. Acuérdense, convexo porque es la curva de fuera. Ahora voy a regresar a mi presentación para poner la presentación y ver los espejos ahora cóncavos. Es importante que observen esto, chicos, porque van a hacer un mapa conceptual de esto. Ok, ahora voy con el espejo cóncavo. El espejo cóncavo es la curva interna, la curva hacia adentro. ¿Ok? Yo voy a usar la curva de adentro como espejo. Por tanto, el objeto se pone frente a la curva interna. Ahora, la imagen que se observa en un espejo cóncavo va a variar dependiendo la posición que tiene el objeto. Si el objeto está cerca, si está lejos, se va a ver imagen con características diferentes. Entonces voy a poner nuevamente el software. Ok, entonces aquí la ventaja de GeoGebra es que me permite tener los dos tipos de espejos. Repito, a ver, y este software ustedes lo van a manipular. Ahí en la presentación les dejé la liga. Si yo lo quiero usar como convexo, el objeto lo pongo en la curva de afuera. Si lo quiero usar como cóncavo, entonces el objeto se arrastra colocando el ratón en la punta. Lo traslado a la curva interna. ¿Ok? A la curva interna. Bueno, vamos a considerar 3 puntos o 3 posiciones. Este punto, en este caso, -3, es el foco.
Por lo tanto, a 6 está el centro. Si se acuerdan, les había dicho que el foco está justo a la mitad del centro. Cuando el objeto está muy lejos del espejo, después de C, la imagen se ve de cabeza. Este es el objeto. Este es el objeto que yo estoy colocando frente al espejo. Y esta es la imagen que yo estaría observando. ¿Ok? La imagen se ve de cabeza. La imagen, si observan, está más pequeña que el objeto. Siempre que esté de cabeza, la imagen se llama real. La imagen siempre se va a observar en la posición entre el foco y el centro. Si yo arrastro el objeto, pero siempre que esté después de C, vean cómo la imagen se mueve, se desplaza, pero siempre está entre el foco y el centro. Siempre está en esta posición, siempre y cuando no rebase el punto C. Vean, se acerca a C, se aleja de C, se acerca a F. ¿Ok? Siempre es más pequeña. Siempre es más pequeña. Entonces, esta es la posición de la imagen cuando el objeto está justo después de C. Ahora, ¿qué pasa si el objeto lo muevo y lo coloco justo en C? Justo en C, lo que yo observo es que la imagen se forma exactamente en la misma posición del objeto, tiene el mismo tamaño. Si las midiéramos, y aunque no es necesario, a simple vista se observa que el objeto y la imagen tienen el mismo tamaño, lo único es que está de cabeza. ¿Ok? Si yo alejo o acerco el objeto, ya se modifica. Pero si está justamente en C, la imagen queda exactamente abajo de C, tiene el mismo tamaño, pero está de cabeza y por lo tanto es una imagen real. Ahora, si el objeto lo coloco ya no en C, sino en la distancia que existe entre el foco y el centro, siempre que el objeto se coloca en este espacio, la imagen ahora se hace más grande. Si observamos aquí, bueno, ya no alcanza la pantalla. Voy a hacer más pequeño el objeto. Aquí está. La imagen se observa más grande. Siempre y cuando el objeto se coloque en este espacio, se esté moviendo solo entre F y C. Siempre que esté entre F y C, la imagen va a ser más grande. Entre más cerca del foco, más grande va a observarse. Pues aquí ya está demasiado grande y no la alcanzamos a ver mucho. Aquí está. Ok, entonces, siempre que el objeto está entre el foco y el centro, la imagen observada va a ser muy grande. Este tipo de espejos se usan para amplificar. Tenemos un objeto pequeño y si lo quiero ver grande para analizarlo, por ejemplo, se coloca entre F y C para observar una imagen amplificada. Ahora, en un espejo cóncavo, recuerden que estamos en el cóncavo, en un espejo cóncavo, si el objeto se llegase a colocar justamente en el foco, justo en el foco, no va a haber formación de imagen. No le atino bien, pero
que el foco está en -3, no sé si recuerdan que les comenté. El foco está en -3. Si el objeto se coloca justo ahí en -3, como lo puse aquí, lo puse porque no le atinaba. Si ven, los rayos dibujados se desaparecen y no hay imagen. Aquí el programa me marca que la imagen está en el infinito. La imagen es inexistente. Cuando un objeto se coloca justo en el foco de un espejo cóncavo, no se forma imagen. La imagen desaparece. Después de estar muy grande, se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que llega al foco, y cuando justo está en el foco, la imagen se desaparece. Después de desaparecer, si yo sigo acercando el objeto al espejo, si lo sigo acercando más, es decir, si el objeto lo coloco en una distancia del espejo al foco, si se encuentra entre el espejo y el foco, el objeto la imagen se empieza a observar del otro lado del espejo, y ahora ya se observa de derecha, pero siempre va a estar más grande que el objeto. Vean, aquí está la imagen. Ya se ve atrás del espejo, antes estaba enfrente, ahora está atrás del espejo y se observa mucho más grande que el objeto. Entonces, cuando se quiere hacer una amplificación pero generar una imagen derecha, el objeto debe estar colocado entre el espejo y el foco. ¿Ok? Entonces, estas son las diferentes posiciones que podemos observar todo lo que les fui explicando. Ya no puedo borrar esto. GeoGebra, pues yo se los puse aquí. Para cada posición les puse una captura de imagen. Cuando está en C, mismo tamaño. Cuando está entre el foco y el centro, más grande y de cabeza. Cuando está justo en el foco, los rayos no se cruzan y por lo tanto no se forma imagen. Y por último, cuando el objeto está muy cerquita del espejo, pues la imagen se observa más grande, derecha, ya se observa derecha, y como ya está atrás del espejo, entonces ya se llama virtual. Se llama real cuando está enfrente del espejo, virtual cuando está atrás del espejo. Bien, entonces, pues ya a ustedes les tocaría hacer su mapa conceptual con esta información que les di. Maestra. ¿Qué pasó? Ya se acabó la clase, es que tenemos otra clase. Sí, voy, ya vi la hora. Aquí les dejo la liga. Les voy a subir más tarde porque ya no me dio tiempo, llegué corriendo y ya no me dio tiempo. Les dejo la liga para que ustedes puedan accesar a GeoGebra y puedan hacer su mapa conceptual. Y nos veríamos entonces la próxima clase. Ok, no lo he subido, lo voy a subir hasta que terminen todas mis clases. Ok, chicos, perdón, no había visto la hora. Entonces, nos vemos la próxima clase con ejemplos. Que estén muy bien. Ay, déjenme tomar una captura. Entiendo, pero... Y otro ejemplo de un personaje ficticio, pero... ¿En qué parte de los ecosistemas? Mierda. Hijo de puta. La risa como se burló, güey, no mames. Estaba más abajo.
serás raros. Pero es la Aranza ¿Es la mató? la que googlea todo. ¿Es la que googlea todo? Ese como de tipo de asociación. Sí, yo googleo todo. Lo último que tengo es lo de las relaciones interespecíficas o algo así. Esa vieja busca entre varias páginas, güey. Ok. Entre varias fuentes. Pues yo también me meto a 5 fuentes. O tal vez sí en el internet de la NASA. El Google de la NASA. Ay, ¿cómo lo puedo hacer grande que no siga esto? No me da la opción. Métase los 3 puntitos. ¿Dónde se profaniza los 3 puntitos? Ah, 3 puntitos. No lo Sí. veo. Cerca donde se ve como una impresora o una flechita para descargar. Esto ya lo vimos o nos quedamos aquí o para avanzar más preguntas. Nos quedamos ahí. Aquí no lo vimos entonces. No. Bien. ¿Qué es simbiosis? Es la unión entre dos especies diferentes que ambos se benefician, reciben beneficios mutuos. ¿Sí? Como quienes, los líquenes, las micorrizas y las bacteriorrizas. Los líquenes son parecidos a los musgos, es un tipo de hongo que sale en los troncos de los árboles. Esos junto con los musgos. Entonces, a esa relación, como son dos especies diferentes, se llaman simbiosis. El mutualismo es la asociación en donde hay un beneficio mutuo también. Ambas especies se benefician, como por ejemplo la arcilla boyera, que es una especie de ave que le quita las moscas a las vacas, a los rinocerontes, a todo ese tipo de mamíferos que tienen esa capacidad de que las moscas se paran encima de ellas y para ellas es molesto. Se las espantan con la cola, ¿han visto, verdad? Pero si llega el ave, la arcilla boyera, esas se comen las moscas. Bien, el pez rémora con el pez tiburón, el comensalismo para la especie A o comensal A es beneficioso, para la B es indiferente. Bueno, aquí no hay beneficios mutuos, pero no hay tampoco un prejuicio para la otra especie. Dice indiferente para la especie B, especies que se alimentan de restos de otras como cadáveres y excrementos. En el caso también, tanto el mutualismo como el comensalismo, pudiéramos decir que también lo realiza el pez rémora. El pez rémora es el que anda abajo del tiburón. El inclinismo es una relación beneficiosa, pero para la especie A, que son las aves, que realmente el hábitat de las aves generalmente son los árboles. Sí, para el árbol es indiferente, no le causa ningún daño. Por ejemplo, dice aquí muchas aves con los árboles. ¿Okay? Y tenemos las relaciones, como ya habíamos mencionado, las relaciones intraespecíficas son aquellas que se establecen entre individuos de la misma población y son las asociaciones gregarias, asociaciones coloniales, asociaciones sociales, asociaciones familiares y las relaciones interespecíficas del mentalismo, en el caso, como les decía, el escarabajo pelotero que se alimenta de excrementos, el mutualismo, en donde vean, aquí están
No sé si las alcancen a ver, son las aves, la garcilla rollera. Aquí están arriba, ¿ya las vieron? Son esas, y le quitan las moscas a los bueyes, a las vacas, a los caballos. El parasitismo es un tipo de relación interespecífica porque va a haber un agente que le va a causar daño a otro, que vive a expensas de otro, pero a causa que le causa daño, como en el caso, aquí tenemos el hongo de nopal, ¿verdad? Por ejemplo, a los productores de nopales, este hongo perjudica la cosecha de nopales. Entonces, no hay para vender. El inquilinismo, tenemos otro caso, puede ser de los calamares, de los camarones, y lo que está alrededor son los corales. La depredación también son los depredadores, lo que tienen unas relaciones interespecíficas con organismos de otra especie, porque depredan, se comen a su presa. ¿Okay? Aquí tenemos otros ejemplos. Nos estamos hablando. Bueno, entonces creo que se le monta mamá. No sabía esto de él, No lo veo. Aquí está. Este es el parasitismo. Este es los depredadores. Este es el inquilinismo. Está, digamos, un pez con los corales. Este es el inquilinismo también. Están dos aves en un hueco de un árbol. Este es el comensalismo. Tenemos al pez rémora con el tiburón y los depredadores, que son ay, se me olvidó este nombre. Bueno, de estos animales de uña están capturando la uña, ¿ok? Son los depredadores. Bueno, pueden ser ocelotes. Los ocelotes hay mucho en el sureste de la República. Bien, los jóvenes, no les he dado el tipo de ecosistema que van a hacer. No, pero va. Ay, acuérdenme, por favor, el jefe de grupo que me acuerde para que se los dé el día de hoy, por favor. ¿Ok? Bueno, relaciones alimentarias. En las relaciones alimentarias es lo que pues le llaman una cadena alimenticia o pirámide alimenticia, pero realmente se dice cadena trófica o pirámide trófica, ¿sí? En donde en cada eslabón de la cadena o en cada nivel de la pirámide, en cada escalón, hay un desgaste de energía y por eso se llaman niveles tróficos, ¿sí? Lo vamos a ver ahorita. Dice, relaciones alimentarias. La vida necesita un aporte continuo de energía que llega desde el sol. Este le van a llegar a las plantas. Las plantas son las principales generadoras de energía que forman el cimiento, por decirlo así, de una pirámide o el primer eslabón de una cadena trófica. Bien, como primeramente en el primer eslabón de una cadena trófica tenemos a los productores que son las plantas, ¿sí? Ellos van a convertir la energía luminosa en energía química. Entonces las plantas son los primeros, van a ser devoradas con los consumidores primarios. ¿Quiénes van a ser los consumidores primarios? Los herbívoros. Todo animal herbívoro va a ser el consumidor primario. Posteriormente tenemos a los consumidores secundarios, van a ser los carnívoros, que se van a alimentar de los
carnívoros. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener tres eslabones. Pasto es el primer eslabón en el que va a dar el 100% de la energía que ellas respiren. Pero en este jabón solamente van a tener el 10% de la energía que pasa del pasto a la vaca y la vaca al hombre. No, así es que nosotros solamente adquirimos el 10%. ¿Sí? Y esto en el caso, pues un ejemplo así muy simple de un ecosistema terrestre. Ahora, de un ecosistema acuático, pues están las algas y su principal alimento pues es el krill y la ballena pues es krill, es el plancton, está compuesta por el plancton. El plancton se divide en fitoplancton y zooplancton, que son animales y plantas que flotan. ¿Sí? Bien. Y aquí tenemos cómo se va dando ese desgaste de energía a través de la alimentación trófica, cadenas o pirámides tróficas. Primero tenemos a los productores, que son las plantas. Todos estos son las plantas. Las plantas van a transferir energía a los consumidores primarios, que van a ser los herbívoros, aquellos que se alimentan de hierbas. Estos van a ser, posteriormente tenemos a los consumidores secundarios, que van a ser los carnívoros, ¿sí? Los consumidores terciarios, que van a ser los depredadores, como pueden ser el tiburón, los carroñeros, las serpientes. Y por último tenemos a los descomponedores, que ya son algas, que ya son bacterias, que ya son hongos. ¿Okay? Ellos degradan la materia orgánica en descomposición y la convierten en polvo. ¿Sí? Bien. Ahora, aquí tenemos una pirámide trófica, en la que en el primer, vean, escuchen bien, en donde están los productores se dice primer nivel trófico. En el segundo nivel trófico, tercer nivel trófico y cuarto nivel trófico. Ahora, ¿en qué nivel se localizan los productores? Que son las plantas, que son organismos autótrofos. Se localizan en el primer nivel trófico. Los consumidores primarios se localizan en el segundo nivel trófico. Los consumidores secundarios se localizan en el tercer nivel trófico y los descomponedores se localizan en el cuarto nivel trófico. Ahora, los consumidores primarios serían los herbívoros, que se encuentran en el segundo nivel trófico. Los consumidores secundarios quedarían en el tercer nivel trófico, que serían los carnívoros, y en el cuarto nivel trófico, que son los descomponedores, que serían hongos, bacterias, hongos, bacterias, sí, hongos y bacterias son los que descomponen a todos los organismos muertos y los hacen polvo, y de ahí pasan al suelo y llegan a formar una gran planta. ¿Sí? Los consumidores es aquel que se alimenta del productor o consumidor primario, se alimenta de este último consumidor secundario y así sucesivamente. Se los dice. Consumidor primarios, secundarios, terciarios y los descomponedores, ¿sí? Se encuentran en el último nivel trófico, como hongos, bacterias, etc. Descomponedores son aquellos organismos que van a descomponer a la materia orgánica, la van a transformar en materia inorgánica, para que
para que la conviertan en nitratos, agua, y esta pues obviamente a través de que nazca una planta ahí, pues es abono, contiene una gran cantidad de sales minerales. Las sales minerales son el fósforo, azufre, hierro, magnesio, calcio, etc. Flujo de energía, aquí sí es importante. Si tenemos una pirámide, ¿verdad? Las plantas van a obtener el 100% de la energía total y esa energía se la van a transmitir a los consumidores primarios, que son los herbívoros, y esa energía se la van a transmitir a los consumidores secundarios, que son los carnívoros, y los carnívoros a los descomponedores, y es una transferencia de energía, pero solamente el 10% de la energía total que consumen los consumidores primarios de los productores, que son las plantas, solamente aprovechan el 10%. Y aquí cabe mencionar la primera ley de la termodinámica, que la energía no se crea ni se destruye, solo es transformada. ¿Okay? Y aquí se va transformando la energía. Porque una vez que los organismos mueren, los depredadores y los descomponedores componen la materia orgánica, pero nacen una planta. ¿Ok? Bien. También cabe hacer mención, jóvenes, que aquí empieza lo que es la primera ley de ¿cómo se llama? O la ley del 10%, en la que dice que solamente el 10% de la energía que está consumida, solamente el 10% es utilizada de un nivel inmediato. Es decir, que como así va sucediendo en cada eslabón, solamente el 10% es absorbible en el cuerpo, la utilizamos solamente el 10%, aunque nos comamos todas las plantas con 1000 calorías, por ejemplo, es un ejemplo, solamente vamos a aprovechar 10. Así cada uno de los organismos en una pirámide o en una cadena trófica. Tenemos aquí transferencia de energía. La energía la obtienen los productores, que son las plantas. Las plantas sí tienen el 100% de energía, pero estas se van a ir transmitiendo a los consumidores primarios, a los consumidores secundarios y a los consumidores terciarios. Pero solamente el 10% de esta energía, si los productores tienen el 100% o el 1000%, o es decir, 1000 calorías, solamente el 10% es transferida a cada nivel de trófico. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuánto tendría si los productores tienen el 1000% de kilocalorías? Si solamente ocupan el 100% cada uno de ellos, ¿cuánto por ciento tendría los consumidores primarios de 1000 calorías? Hagan la cuenta. ¿Cuánto le corresponde a los consumidores primarios, que son los herbívoros? ¿Cuánto sería, jóvenes? Ustedes que también llevan física, matemáticas, probabilidad, a ver cuánto es el 10% de 1000 calorías menos el 10% de 1000 kilocalorías. Consumen esto. ¿Cuánto por ciento consumiría el capulín? Hagan la cuenta. ¿Cuánto sería?
1000 menos el 10%, ¿cuánto sería? 900. No. A ver, hagan la cuenta. Una regla de El 10% de 1000 serían 100. claro. Los consumidores primarios consumirían el 100%. Ahora, ¿cuánto consumirían de energía? Aprovecharían la energía los consumidores primarios. Ahora, de esta energía que salió de 100, ¿cuánto le toca al consumidor secundario? ¿Lo pusieron en el comentario? 10. 10. ¿Y cuánto a los terciarios? 1. Así es. Ya ven, aquí está la ley de la termodinámica, que la energía no se crea ni se destruye, solo es transformada. ¿Okay? La ley del diezmo. La ley del diezmo dice que solamente el 10% de la energía total inmediata superior de cada nivel trófico es absorbida en cada nivel trófico. ¿Ok? ¿Se entendió, jóvenes? Esa es la transferencia de energía, porque los que tienen la energía total son las plantas, que son los productores de energía. ¿Ok? Los productores o autótrofos son micro y macroorganismos que realizan una labor de sintetizado y almacenamiento de las sales minerales extraídas del sustrato y la energía solar en su espectro visible. La energía que reciben una vez transformada es acumulada como energía química. Aquí está. Estos son los productores que transforman la energía luminosa en energía química. Los consumidores se distinguen dos niveles: los consumidores propiamente dicho o consumidores de la materia fresca, y los detritívoros o saprófitos, los que descomponen, los descomponedores. ¿Ok? Para que vuelva a hacerse polvo y ahí está lleno de minerales. Por eso está la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Consumidores de materia fresca. Los consumidores de materia fresca, según las características de su alimento, se subdividen a su vez en varias categorías: primero, segundo y tercero. Consumidores de primer orden son animales herbívoros, lo que ya vimos en las imágenes anteriores, y parásitos de las plantas. Se alimentan de forma directa de los productores. ¿Sí? Luego, estos son herbívoros, se alimentan de las plantas. Consumidores de segundo orden son animales carnívoros que se alimentan de animales herbívoros, es decir, consumidores primarios. Aquí está. ¿Sí? Los carnívoros que se alimentan de los herbívoros. Consumidores de materia muerta. Consumen materia muerta, tales como cadáveres, residuos o excrementos. Parte de esa materia la descomponen y la mineralizan para ser convertida en humus. Según el origen y estado de la materia, se distinguen en carroñeros o nitrófagos, saprófagos o coprófagos, los que desintegran la materia orgánica. Carroñeros o nitrófagos son animales que se alimentan de cadáveres frescos, ¿sí? Que se acaban de morir, que un depredador, por ejemplo,
ejemplo, un tigre, un león, un leopardo, ya se comió, no se lo acabó, y llegan los buitres, ¿verdad? Y se los comen. Buitres, chacales, hienas, larvas de insectos. Esta es una hiena, los buitres y otra hiena. Saprófagos son los consumidores que se alimentan de cadáveres o restos descompuestos, los que degradan, los que la lombriz, por ejemplo, los escarabajos, los se alimentan de materia en descomposición. Los descomponedores o transformadores son saprófitos encargados de descomponer y mineralizar en su totalidad la materia orgánica muerta, que ya ha sido más o menos alterada por los organismos de nivel anterior. Bueno, estos descomponedores pues son saprófitos, son los hongos, son las bacterias, no las vemos a simple vista, pero terminan de descomponer. El proceso se libera dióxido de carbono, nitritos y sulfatos, o nitrógeno o azufre. ¿Okay? Consumidores de tercer orden son animales carnívoros que se alimentan a su vez. Los carnívoros comprenden a los superdepredadores. La estructura de los ecosistemas tienen una estructura física en la que no siempre son totalmente homogéneos, sino que se presentan partes donde las condiciones son distintas y más o menos uniformes. Aquí tenemos una pirámide, ¿verdad? Vamos a ver lo que es la estructura vertical. La estructura vertical es aquellos paisajes que nos da la naturaleza, en donde los árboles están juntos y crecen a lo alto, ¿sí? Pero la vegetación está muy junta. Dice, son estructuras verticales más complejas. Se dan en los ecosistemas forestales, donde inicialmente distinguimos un estrato herbáceo. Herbáceos son las hierbas, por eso es estructura vertical, porque están las hierbas abajo en el suelo, después están los arbustos que están más arriba, y luego están los árboles que tienen una copa de sombra que dan grande. Esa es la estructura vertical, ¿sí? Pero también están muy juntos. Ahora, la estructura horizontal son ecosistemas que se desarrollan de forma horizontal, como ocurre en los climas tropicales, donde alteran la llanura herbosa y el bosque. Pero también hay espacios secos, ¿sí? En donde hay un arbolito aquí, otro arbolito allá, en el suelo casi no hay más que puras hierbitas. Esa es una estructura horizontal, porque no está toda la vegetación unida, ¿sí? Y no hay estratos, ¿sí? El herbáceo, el arbustivo y el arbóreo. Estos son los que le dan la estructura vertical. En la horizontal no. Hay un árbol aquí, hay otro más lejos, y abajo no hay mucho que ver, ¿sí? Porque hay árboles aislados. Ok. Los componentes abióticos y bióticos, creo que ya salió los componentes bióticos y abióticos son los que determinan la estructura del ecosistema. Es decir, los reguladores abióticos son conocidos como el clima, la lluvia, el nitrógeno, el fósforo, todo lo que viene siendo los ciclos biogeoquímicos. Ellos son los que regulan la temperatura, ellos son los factores abióticos que, si bien no tienen vida, pero la hacen que se proporciona la vida, ¿sí? Bien, ¿qué pueden ser estos reguladores abióticos? La temperatura, la luz, la
lluvia, la disponibilidad, el ciclo del fósforo, del nitrógeno y del oxígeno. Son factores abióticos, que es un conjunto complejo que van a interactuar entre un ecosistema, en todos los ecosistemas, porque en todos los ecosistemas se da el ciclo del agua, se da el ciclo del fósforo, del nitrógeno y del oxígeno. En todas las poblaciones, comunidades, y obviamente eso es importante porque pues todos los seres vivos dependemos de ellos. En ciertos ecosistemas, algunas especies llamadas especies clave cumplen un papel importante en la estructura de la comunidad. Por ejemplo, los castores construyen represas en los cauces de los ríos, ayudan a disminuir el flujo del agua, con lo cual se invaden áreas que son propicias para el desarrollo de una gran diversidad de plantas. Lo que pasa es que estos van jalando, ¿sí?, ramas, lo que encuentran para hacer sus madrigueras, pero encima de ellas nacen más plantas. ¿Okay? Bien, esto no se los doy ahorita porque no me va a dar tiempo, pero para el día de el miércoles avanzamos lo más que podamos a ver si terminamos el tema. Y recuérdenme, hoy, aunque sea ya noche, les mando los temas para que hagan las maquetas. ¿Okay? Sí. Ok. Bueno, les pido entonces, si ustedes jóvenes, que tengan bonito día. Si no hay alguna otra pregunta, que tengan dudas, las calificaciones las estaré dando en el transcurso de la semana. Yo creo que más tardar mañana las tienen. Ok, el segundo paciente. Esto me atrasé porque entonces me atrasé, pero pues voy a tratar de que de hoy y mañana, nada más, ¿verdad?, ustedes tengan su calificación del segundo paciente. ¿Entendido? Sí, maestra. Sí, probable. Ok. Bueno, nos vemos entonces el miércoles. ¿Ok? Ok, profe, cuídese. Gracias, hasta luego. Sí, maestra.